De entrada, se fue Ricardo Rocha, se fue Nino Canún, se fue Talina Fernández. Catalina María Fernández Verao Vela, mejor conocida como Talina Fernández, murió a los 78 años de edad este miércoles 28 de junio, tras ser hospitalizada de emergencia por leucemia, un tipo de cáncer en la sangre. Mi madre ya continuó su camino muy rápidamente, muy sorpresivamente. Se degeneró su enfermedad en una leucemia muy aguda, se nos fue, pero tenía mucho dolor y entonces ya también es un alivio que esa no es una buena condición para estar. La presentadora nació el 2 de agosto de 1944. Durante 10 años estuvo casada con el francés Gerardo Levy, con quien procreó a sus 3 hijos, Mariana, Jorge Coco y Patricio. Después, contrajo matrimonio con Alberto Velasco, un amigo de su infancia. Su unión duró 6 años. En 1981, Talina contrajo nupcias con el político Alejandro Carrillo Castro, matrimonio que se prolongó hasta el 2015. Su talento fue descubierto por el actor y conductor argentino Raúl Astor en una agencia de publicidad. Su impecable manejo del lenguaje y su elegante estilo le valieron el apodo de la Dama del Buen Decir, otorgado por el productor Luis de Llano Macedo. En 1976, se convirtió en conductora del programa televisivo Nuestras Realidades, junto a Ricardo Rocha, quien falleció el 4 de junio pasado. En 1994, cubrió la noticia del asesinato de Luis Donaldo Colosio en Tijuana. Cuando esto terminó para mí, a las 3 de la mañana, en playas de Tijuana, cuando soplaba un viento helado, y Diana Laura se regresaba a México y yo me quedaba ahí desamparada, como todos los mexicanos. Talina Fernández también participó en radio y cine. Su versatilidad la llevó a incursionar como actriz de telenovelas en los años 70 y 80. En 2020, se unió como conductora a Imagen Televisión. Además, contaba con un canal de YouTube en el que cocinaba al lado de sus hijos y tenía un podcast con su nieta Mariana Levy, con quien abordaba temas tabúes. ¿Qué palabras hasta el cielo? Pues que la amo y que siempre la voy a amar. Y ya finalmente no tiene dolor y está rodeada de los que la aman y se fue con una sonrisa. Era amor. Nada más pensaba en lo bueno de la gente. Y así se fue, rodeada de todos los que la aman. Llegaron. Para DPC, Gamaliel Valderrama. Mi más sentido pésame, por supuesto, de parte de Imagen Televisión, de parte de Pisa y Corre, para su familia, para la familia de Talina Fernández, una mujer, la verdad, con un carácter, con una sabiduría, con una colección de experiencias y de anécdotas impresionante, que siempre tuvo de verdad este cariño con sus colegas, quienes la conocimos yo por muy poco tiempo mientras estaba aquí en Imagen Televisión. Así que, Talina, donde quiera que te encuentres, muchas felicidades por tu trabajo, muchas gracias por todo lo que hiciste. Y pues bueno, la verdad es que un ícono, un personaje importante. Nicolás Alvarado está con nosotros. Nicolás es escritor. Nicolás es un personaje bien interesante, el de Talina Fernández, ¿no? Nico, no sé cómo te parece. Es un personaje absolutamente fascinante, querido Nacho. Yo creo que es la mujer más aventada de la historia de la televisión en México. Talina Fernández lo hizo todo: bailar a gogó en las jaulas del programa La Cosquilla de Raúl Astor, ser periodista de deportes, ser periodista de espectáculos, ser periodista política, ser actriz, hacer musicales de Cole Porter, ser conductora de programas infantiles. Es decir,
Talina Fernández lo probó absolutamente todo en la comunicación, en los medios audiovisuales, pero incluso en el teatro también, y lo hizo con buen humor, con solvencia, con profesionalismo. Bueno, es muy recordado este momento del asesinato de Luis Donaldo Vamos a verlo, Colosio, Nico, si te parece bien. Tengo la escena, vamos a ver, te refieres a el último momento, la transmisión que estaba haciendo Televisa, cuando el ataque contra Luis Donaldo Colosio, que se convierte en magnicidio, y lo reporta Talina Fernández. Tremendo. En algún momento en este documental de Diego Enrique Osorno, Talina comenta, querido Nicolás, que tuvo que colgar 2 veces por el nivel de estrés que tenía encima por esta transmisión que estaba haciendo Jacobo. Jacobo le pide, Nicolás, entra al quirófano para confirmar que Luis Donaldo Colosio está muerto. A ver, hay una cosa importante que hay que decir. Talina Fernández no era una periodista política. Es decir, no le estamos pidiendo el equivalente de Diego Enrique Osorno de la época que cubra un hecho histórico, sino Talina era alguien que podía ser una lectora de noticias, que podía conducir un programa de entretenimiento, pero no tenía el entrenamiento para eso. Creo que lo hizo soberbiamente. Creo que Jacobo Zabludovsky fue de una imprudencia extraordinaria y ella resistió, es decir, fue además de una buena periodista, una buena ciudadana. Ella estaba viviendo en Tijuana en aquella época, trabajando para Televisa, no en un momento fulgurante de su carrera, y estuvo ahí porque ahí estaba, es decir, tocó en suerte que Talina Fernández estaba en Televisa y el recurso que podía movilizar de manera más fácil Televisa en ese momento es a Talina. Creo que lo hizo con una extraordinaria solvencia. Y creo que esa es la marca de fábrica de Talina Fernández. Es decir, creo que ella todo aquello que se propuso lo hizo con una extraordinaria solvencia. Yo me acuerdo perfectamente del día en que mi abuela dijo, oye, que Talina Fernández está haciendo Anything Goes de Cole Porter en el teatro. Qué curiosidad. Vamos, nunca habíamos visto cantar a Talina, nunca habíamos visto bailar a Talina. Estaba protagonizando este musical legendario de Cole Porter, que no es música necesariamente fácil de cantar, con Rocío Banquels. Y te diría que el resultado fue igualmente solvente, por supuesto, en un terreno mucho menos relevante para la historia del país, pero había, creo que, una ética de profesionalismo mayúsculo, es decir, ser alguien que haya estudiado teatro, que haya estudiado periodismo, que era una mujer que lo que se proponía lo hacía bien, lo hacía con toda su capacidad y con toda solvencia. Mi querido Nicolás, te mando un abrazo, como siempre. Gracias por acompañarnos en las mañanas y entender esto que hoy nos tiene muy concentrados en las noticias. Te mando un abrazo. Gracias, Nicolás. Nacho, un abrazo y un abrazo a todo el equipo de Imagen por la pérdida de esta compañera de ustedes. Te agradezco mucho, Nicolás.